Estamos nada más de la transición del poder en Estados Unidos, de la administración, el final de la administración de Donald Trump y el inicio de la presidencia de Joe Biden. Por eso nos pareció pertinente hacer una evaluación del tipo de circunstancia a nivel global y su relación con Latinoamérica en particular que tendrá la nueva administración. Les voy a presentar a Arlene Techner, que es de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales, profesora titular de la Universidad del Rosario en Colombia y está en este momento en Encuentro Digital CNN. Profesora, ¿cómo le va? Muy bien, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cuáles son las expectativas de algunos países como Colombia en Latinoamérica con respecto al inicio del gobierno de Joe Biden? Pues yo creo que la mayoría internacional respira profundo en esta inauguración y es un respiro tanto de alivio por estar terminando un periodo de 4 años que a todas luces ha sido muy difícil, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, como un respiro de expectativa de lo que puede suceder de aquí en adelante, sobre todo en cuanto a la restauración de alguna semblanza de normalidad y de certidumbre a las relaciones internacionales que en buena medida se ha perdido durante el gobierno de Trump. ¿Y esas relaciones internacionales tienen que ver más que nada con la política o con la economía? Yo creo que tiene mucho más que ver con la política, toda vez que en términos económicos y comerciales, cuando miramos el mundo, las relaciones de Estados Unidos no han cambiado de manera sustancial, sobre todo pensando en América Latina. Lo que había en su lugar como acuerdos de libre comercio, pues no se han modificado ostensiblemente con excepción del NAFTA, pero aún en ese acuerdo con México los términos del nuevo acuerdo que Trump tanto presentó como un cambio, pues no significaron grandes cambios. En términos generales, Estados Unidos se ve muy beneficiado de los acuerdos de libre comercio que tiene con la región y con otras regiones del mundo. Y en esta medida, pues las cosas creo que no han cambiado mucho. En donde sí veo transformaciones muy significativas durante estos últimos 4 años es en lo político, no solo en términos de la proyección internacional de Estados Unidos, su disposición y capacidad de ejercer liderazgo, sino su compromiso con distintos acuerdos multilaterales en los cuales incluso Estados Unidos había sido un protagonista decisivo, y su respeto por las relaciones, sobre todo con los aliados que poco a poco pues, se fueron diluyendo en este periodo. Y esos aliados mayormente no eran de Latinoamérica, sino en otros países, ¿no? Europeos, asiáticos, porque en definitiva en las últimas presidencias, aún dentro de la presidencia de Barack Obama, Latinoamérica nunca jugó un papel tan pero tan importante. Hay altas expectativas y luego llega la alta frustración. Como mujer bicultural, con tantos años viviendo en Colombia, con formación académica estadounidense, con formación social, por haber nacido, haber crecido en este país, por ser anglosajona. Lo que pasó con el presidente Donald Trump en este último tiempo, ¿era en realidad representativo de Estados Unidos o era solamente una facción muy identificada con su nombre? Porque hoy, al final de esta administración, estamos viendo que aún decisiones que él quiere tomar son contrarrestadas y negadas por instituciones que no son políticas, sino que son nacionales. Pues yo creo, es una pregunta muy interesante que creo que es difícil de responder con una respuesta contundente de sí o no. Yo veo que sin duda el fenómeno de Trump y los defensores de Trump constituyen una expresión nueva y preocupante al interior de Estados Unidos, pero por otro lado podría decirse que Trump dio megáfono y dio voz y dio impulso a unas tendencias, sobre todo de extrema derecha, ya latentes en Estados Unidos, que aún antes de llegar a la presidencia estaban en curso. Suponer, por ejemplo, que Trump
ha sido la causa del racismo en Estados Unidos o de la xenofobia, pues sería una Claro. exageración y un desconocimiento de las tendencias tristemente históricas que ha vivido Estados Unidos, pero que normalizó y legitimó estas expresiones que en términos generales pues eran mal vistos en Estados Unidos, no tengo duda, y que ha empoderado a la extrema derecha, pues tal vez es lo que hechos como el del Capitolio de la semana pasada nos ponen de presente y plantean un escenario tanto político como social difícil que hereda Joe Biden pues en esta inauguración. Eso será, entonces, el gobierno de Joe Biden será un gobierno de transición como para limar asperezas, para unir al país. La responsabilidad de un hombre entrado en años, como lo es él, más de 75, que tiene 76 años, ¿no? Joe Biden, 76 años, con un periodo de 4 años va a tener 80. Claro, hoy en día un hombre de 80 años no es necesariamente una persona incapaz, puede ser 100% capaz para ser líder, pero eh, Donald Trump también fue líder para su grupo, ¿no? Y cómo cuando miramos ahora el periodo de Joe Biden, siempre con respecto a Latinoamérica, ¿tendrá tiempo para prestar atención a las relaciones externas o solamente se podrá concentrar en limar las asperezas internas? Pues yo creo que el volver a lograr una proyección internacional y recuperar la credibilidad y legitimidad estadounidense en el mundo está en el centro de su agenda. Habría que recordar que uno de sus slogans pues en la campaña y ahora es que América ha regresado. Creo que queda por verse hasta qué punto la crisis interna de Estados Unidos, que es una crisis múltiple, tanto social como de salud pública, como económica, da tiempo y permite concentrarse en temas neurálgicos de política exterior. Yo mirando el equipo pues, que ha comenzado a nombrar, Ah, pienso que ha pensado muy detalladamente en colocar a curtidos servidores políticos que tienen experiencia en el terreno internacional, en este caso específico, y que buscarán pues reorientar el rumbo de la política exterior estadounidense rápidamente. Creo que uno de los interrogantes adicionales que queda es hasta qué punto las acciones adoptadas, sobre todo en las últimas semanas del gobierno Trump, pues van a facilitar o entorpecer esta labor, toda vez que se han tomado decisiones y acciones que uno podría especular intencionalmente han buscado atar las manos de Biden, pues en el principio de su gobierno en lo que concierne a política internacional. pero el presidente electo Joe Biden llega con las dos cámaras, es decir, los cambios que pueden proponer y lograr son significativos. Tal vez el Senado es el lugar un poquito más difícil porque si uno se les da vuelta por cuestión de negociación política, se le trabaría, pero entra realmente con un poder muy, pero muy importante en las tres esferas del gobierno. Es cierto, creo que uno podría ser más pesimista de no haber logrado los demócratas la mayoría en el Senado debido a las elecciones recientes en Georgia. Sin embargo, como bien señalas, pues es una mayoría muy leve en la cual la construcción de acuerdos bipartidistas pues va a ser necesario para poder avanzar en su agenda de gobierno. Pero quiero señalar que al tiempo que podrían voltearse un par de demócratas, también hay algunos republicanos que yo me imagino que tomarán partido con algunas de las políticas de Biden, con lo cual creo que lo que se pone a prueba es su capacidad justamente de negociación y de reparación de puentes entre los dos partidos que sin duda pues se han ido rompiendo durante los últimos, si no 4 años, 12 años, porque también hubo un deterioro en estas relaciones bipartidistas durante el gobierno de Obama, sobre todo en el segundo, debido sobre todo a posiciones intransigentes por partido del Partido Republicano. Cuando pensamos en los gobiernos, en la orientación, la inclinación política de los gobiernos latinoamericanos, podemos hablar de
Nicaragua, México en cierta medida, Argentina, Bolivia a medias, Mm. Venezuela, ya lo dije, como gobiernos netamente de izquierda. En Estados Unidos, Joe Biden está considerado de centro izquierda, cuando en realidad lo comparamos en Latinoamérica y no es lo mismo. Gobierno de centro izquierda en Latinoamérica, nada que ver con Joe Biden. Pero, por supuesto, está mucho más cerca que la posición del Partido Republicano. Esos gobiernos pueden esperar un acercamiento, Cuba, por ejemplo, pueden esperar un acercamiento con la figura de Joe Biden o verdaderamente él no va a acercarse al socialismo del siglo XXI. Pues yo creo que su forma de relacionarse en términos de diplomacia va a ser muy distinto que el que ha caracterizado al gobierno de Trump. Y no tengo dudas de que buscará, sobre todo en aquellos casos en donde hay intereses neurálgicos estadounidenses en juego, introducir un tono, si no positivo y alegre a las relaciones, sí funcional y de mayor certidumbre. Aquí habría que recordar que no hay que ser amigos simplemente los países, sino que de reconocer que hay intereses mutuos en juego, buscar una relación funcional. Y aquí pensando, por ejemplo, en Venezuela y Cuba, sí es evidente que Biden va a buscar transformar lo que ha sido la posición de Trump frente a estos dos países. Creo que el interrogante que queda es hasta qué punto lo logrará hacer en un tiempo breve. En el caso de Cuba, por ejemplo, la decisión reciente de Trump de nombrar a Cuba un estado que apoya el terrorismo, pues va a dificultar retornar a la normalización de las relaciones bilaterales que Obama había iniciado. Y en el caso de Venezuela, pues simplemente la situación misma al interior de este país ha cambiado en el sentido de que Maduro está mucho más fuerte de lo que estaba antes de las elecciones legislativas pasadas y Biden va a tener que calcular hasta qué punto es factible o no buscar algún tipo de solución negociada para empujar y acompañar una transición democrática en este país. Estamos en una situación sin precedentes a nivel generacional, porque la última pandemia significativa fue hace más de 100 años. Por lo tanto, no tenemos referencias directas a... Además, el mundo ha cambiado, hoy está todo digitalizado, o por lo menos en vía de digitalizarse. Estados Unidos es un país que puede ayudar a algunos otros como para evitar problemas desde el punto de vista económico, se puede acercar económicamente a otros, pero para salir de esta situación económica complicada debido a la pandemia, ¿tendrá tiempo Estados Unidos de pensar, tengo que ayudar a Honduras para que no haya un éxodo de inmigrantes hacia Estados Unidos, tengo que ayudar a Guatemala, tengo que acercarme a estos países? Digamos, ¿se va a mirar más hacia adentro o por la situación prepandémica, la situación pandémica, el gobierno de Joe Biden va a poder igualmente mirar hacia afuera? Pues toda crisis interna en un país, y desafortunadamente no es solo un país, sino el mundo entero que la está viviendo actualmente con la pandemia, tiende a producir un ensimismamiento nacional, ¿cierto? Con lo cual los temas internacionales generalmente van adquiriendo menor preponderancia dentro de la política pública. Y sin embargo, Estados Unidos no es cualquier país, pese a que Biden también tiene que convencer a los estadounidenses mismos de por qué los temas internacionales son relevantes para su bienestar. Pero yo creo que la experiencia de Biden en temas del mundo lleva a que entienda el rol no solo de Estados Unidos, sino de lo internacional en cualquier proceso de recuperación también estadounidense. Entonces, anticipo que va a insistir en que los temas internacionales son importantes. Y ahora que menciona Centroamérica, pues si uno piensa, por ejemplo, en el proyecto de reforma migratorio que ha anunciado presentar apenas se posesione, si bien este no contempla una contrapartida en seguridad fronteriza,
no hay duda de que está ya pensándose esto en términos también de generar condiciones estructurales en Centroamérica para comenzar a frenar al menos el flujo migratorio desde esta subregión. Entonces creo que hay una comprensión mayor en este gobierno entrante de la interacción e interdependencia entre los temas nacionales y los del mundo. Carolina, desde el control me está aclarando que Joe Biden tendrá 78 años al tomar posesión, así que tendría 82 al terminar su gobierno. Da que pensar. Recuerdo cuando el Papa Francisco tomó posesión y decían que era una posesión papal de transición por su edad, y no fue así, porque ¿cuántos años hace que sucedió, no? Hoy la expectativa de vida es mucho más larga. Profesora, un tema que pensaba recién es el siguiente. Donald Trump quiso, obviamente, convencer a la gente que los acuerdos comerciales que habían logrado administraciones anteriores iban en detrimento de la situación económica de Estados Unidos. Y él lo quiso corregir. Y con el NAFTA, por ejemplo, lo logró, porque logró condiciones más favorables para Estados Unidos después de peleas, etc. Y con otros también lo quería hacer. El problema para muchos era el tono, ¿no? Ese tono incendiario que él para muchos provocaba. Ahora, de todas formas, se han dañado las relaciones internacionales que habían costado, desde el punto de vista diplomático, por ejemplo, generaciones en fundar, 50, 60 años para que Estados Unidos estableciera contactos, ni que hablar la colaboración de los servicios de inteligencia de un país con otro, que con un tono incendiario se pueden realmente dañar. ¿Ha sido el daño tan significativo en estos 4 años de los vínculos de este tipo, institución a institución, país a país, a nivel internacional, algo que había tomado tanto tiempo construir? ¿O en realidad no fue mucho el daño? Yo creo que el daño ha sido muy grande y creo que es un daño que se suma a una tendencia ya palpable de declive del poder y de la influencia y del interés de Estados Unidos de ejercer un rol, si no de policía del mundo, sí de administrador o protagonista de los asuntos mundiales. Entonces, si a esta tendencia general más estructural le sumamos no solo el tono de Trump, sino su carácter impredecible y la incertidumbre que introdujo al quehacer mundial, pues estamos hablando de un daño, si no irreparable, sí significativo a la reputación, a la imagen y a la credibilidad de Estados Unidos en el mundo. No poder confiar, por ejemplo, en un país aliado como lo ha sido Estados Unidos a ojos de Europa Occidental durante tantos años, sí genera daño y es un daño que habrá que ver cómo se repara, ¿no? No poder confiar en las posturas de un enemigo, yo diría que es igualmente importante. Saber qué esperar del rival, son todas cosas que se trastocaron durante estos años. Entonces, hay episodios pasados en Estados Unidos de retiro, por ejemplo, de acuerdos multilaterales, como fue el caso de George W. Bush, pero yo creo que el daño hecho en este momento por Trump pues, es mucho mayor al que hemos visto en gobiernos pasados, sobre todo en términos de este valor reputacional del que ha gozado Estados Unidos para bien o para mal durante años largos. ¿No tendrá que ver también el contexto, el tema de las comunicaciones instantáneas, las fake news, la liviandad en redes sociales del manejo de información? ¿No será también eso un factor a tener en cuenta? Por ejemplo, si miramos a Gran Bretaña y su posición antes de la Revolución Industrial, o aún me atrevería a decir antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos también tal vez está entrando en ese camino, ¿no? De, mientras que otros países como China, como India, se pueden encargar de ser los nuevos líderes por una cuestión de mercado, tamaño y también
por parte de Estados Unidos puede estar entrando en una especie de cansancio por una cuestión de que el estándar de vida aquí es tan alto que ya es difícil, ¿no? Manejar a una población tan grande y con un estándar de vida como el que tenemos nosotros. Es mucho más fácil ir montar una empresa en China, manejar a gente que no está acostumbrada a un sistema democrático que hacerlo acá. Tal vez en 1940 era mucho más fácil manejar a la gente en Estados Unidos. ¿O es loco lo que estoy planteando? Pues yo creo que estás planteando varios temas a la vez, todos muy importantes. En términos de la revolución de las comunicaciones, de la importancia de redes sociales y desinformación, tal vez ahí sí podríamos decir que Trump innovó para mal bastante en este tema, lo cual no solo agudizó la crisis reputacional de Estados Unidos en el mundo, sino que tuvo también un efecto de demostración en otros contextos autoritarios populistas de avalar y legitimar gobiernos como el suyo, lo cual veo algo pues altamente negativo. Por Y ejemplo, pensando en países como Hungría, Polonia, Turquía, o sea, estamos hablando de un gobernante de Estados Unidos que por un efecto de demostración terminó validando líderes, bueno, incluyendo los de Corea del Norte y Rusia, que en el pasado, pues Estados Unidos habría al menos criticado por su falta de democracia. Y aquí lo que tenemos es una situación a la inversa en donde no solo terminó validando, por ejemplo, por defecto, sino que estableció relaciones de amistad con algunos de esos líderes por su simpatía personal con ellos. ahora, gente adepta a Donald Trump podría decir, bueno, Barack Obama lo hizo con Raúl Castro. Sí, podríamos decir eso, pero yo creo que hay una gran diferencia y es que primero Obama nunca se hizo amigo de Raúl Castro y segundo, Obama nunca se rehusó a criticar la falta de democracia en Cuba. Ok, es un Lo dato. que tenemos por parte de Trump son amistades elogiosas con líderes del tenor de Corea del Norte o Putin en Rusia, que termina no solo validando, sino elogiando en muchos sentidos. Entonces, creo que ahí sí hay una gran diferencia. Una cosa es buscar normalizar una relación, como también Obama trató de hacer con Irán, con el acuerdo nuclear, con miras justamente a tener una relación a partir de la cual promover cambios positivos en países como Irán y Cuba. Y otra cosa muy distinta es tejer relaciones de amistad pues con dictadores con los cuales el líder de turno, en este caso Trump, simpatiza personalmente, como vimos claramente en medios de comunicación constantemente en los últimos 4 años. Bueno, y finalmente, miremos un poco a Estados Unidos como sociedad. Hay millones, casi la mitad del país de los votantes eligió a Donald Trump, casi la mitad, no llegaron. Entonces fue Joe Biden. Y lo mismo pasó en el Senado, casi, pero no. Eso nos dice que todavía este tipo de prácticas tiene un apoyo muy, pero muy alto. Va a ser muy difícil desde el punto de vista social, tal vez, encarar un periodo de 4 años con estabilidad por parte de Joe Biden. Para muestra, lo que vemos mañana, ¿no? Prácticamente sin asistencia de gente ante la amenaza previa y la amenaza actual de desestabilización. Sin duda, Estados Unidos es un país profundamente polarizado y dividido en este momento. Yo quisiera pensar que de esos 70 y pico de millones de votantes que escogieron a Trump, no todos son extremistas de derecha que avalan no solo el autoritarismo, sino el uso de la violencia cuando las cosas no salen en un proceso electoral limpio como se quisiera. Pero sin duda, pues hay un segmento de ese electorado que sí encaja
dentro de esa descripción. Estamos hablando de un país que tiene sectores muy significativos de la población que se sienten olvidados, que se sienten traicionados por el Estado, que tienen miedo. Y estos son factores que han sido usufructuados sobre todo por políticos de derecha como Donald Trump para generar simpatía con opciones como la que él presentó. Esto creo que es uno de los retos más grandes que enfrenta cualquier gobernante que busca restaurar, si no unión, porque lo veo muy difícil en Estados Unidos, algo de conversación incluso y diálogo y de reparación de los daños hechos tendrá que enfrentar. Y esto pues me cuesta mucho pensarlo, pero pues, lo voy a decir, exige imaginar cómo reconocer a esos electores, cómo reconocer sus temores, sus miedos, sus agravios y cómo construir conversaciones con ellos con miras a tratar de ayudarlos a superar los miedos profundos que tienen en este momento, que son miedos tristemente racializados, xenofóbicos y en muchos casos machistas. Entonces, esto para mí pues es un reto muy grande que Biden tendrá que enfrentar. El oportunismo político, ¿no? Tal vez. Por ahí los votantes no tienen las mismas intenciones, pero el líder aprovecha esa circunstancia para sacar partido. Y me hizo pensar, profesora, en una anécdota cuando yo estudiaba en el colegio secundario en Argentina, colegio católico, porque fue mi formación católica, y teníamos nuestra clase de teología y me habían dado en la calle unos protestantes un panfleto. Y yo se lo mostré a la profesora de teología, una ex religiosa, y le dije, mire lo que me dio. Y yo le pregunté puntualmente por algo y me dijo, tíralo, ni siquiera lo leas. Y hoy de grande, esa anécdota me viene a la mente y digo, qué error. Me tendría que haber dicho, leámoslo juntos y te voy a decir por qué. Desde nuestra posición como católicos, esto no es válido. Y me parece que si lo llevamos al plano de los próximos 4 años, habla de la comunicación, de tratar de ver cómo piensa el otro y tratar de acercarse con un diálogo serio y constructivo para limar esas diferencias y buscar el bien común. Me parece que tal vez una anécdota tan simple como esa mía de los años 80, principios de los 80, ha ilustrado este final de la conversación, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo y tal vez suena muy ingenuo, pero yo creo que la intolerancia, que es la que ha caracterizado a estos últimos 4 años, es algo que de no superarse, condena a Estados Unidos a un rumbo hacia el futuro que creo que nadie quisiera ver. Ujú. Entonces yo guardo, además de las esperanzas con la posesión de Biden, la expectativa de que entre su equipo de gobierno y ojalá entre el Partido Republicano también vayan a haber no solo reconocimientos mayores de los daños hechos en estos últimos años, sino de la necesidad apremiante justamente de ir imaginando caminos de conversación y diálogo y reconocimiento y tolerancia de los puntos de vista diferentes, aunque no nos gusten, ¿no? De nosotros depende, en nuestros ámbitos también. Muchísimas gracias a la profesora Arlene Techner de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Colombia. Profesora, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Guillermo, y buenas tardes. Y ahí lo tienen. En horas nada más asumirá el nuevo presidente de Estados Unidos y, por supuesto, a través de todas las plataformas de CNN seremos testigos de este momento con la expectativa que ello implica. Soy Guillermo Arduino para Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.